Buenas noches, ingeniero. Ya presentamos lo que es nuestro proyecto Vivienda Multifamiliar de 5 pisos. Los nombres de los integrantes del grupo serían Cota Olivera Xiomara, Huarcayo Salinas Richard, Palacios Gómez Cassandra y Sucapuca Cruz y Eddie. Como primera parte del cálculo obtenemos lo que es su análisis sísmico y lo obtenemos con el método de cargas primeramente, que sería la primera columna se refiere a lo que es su espesor, luego la longitud, la tercera columna se refiere al producto de los primero, que sería el área de sección, luego obtendríamos lo que es la altura y obtendríamos en la quinta fila lo que es el peso del elemento. Luego las dos siguientes columnas se refieren a las coordenadas y las dos últimas se referían a la multiplicación del peso por esas coordenadas respectivamente en X y en Y. La primera parte de los cálculos se refiere a lo que son los muros cortantes con nomenclatura, lo que sería su eje y el número de orden. La siguiente parte sería el tabique y especificamos lo que es su eje al lado de cada uno. Luego obtenemos lo que es el parapeto, que tenemos una longitud de 46.5. Luego obtenemos lo que es la columna, tanto como la normal, que es de 15 por 40. Y obtenemos también la que es confinada, que es de 15 por 25. Luego tenemos también lo que es la placa que hemos añadido, que está reemplazando justamente la 12. Y lo colocamos ahí justamente. Tiene un espesor de 15 centímetros y una longitud de 2.15. También obtenemos lo que es su peso de elemento y también sus coordenadas y su multiplicación por cada uno de ellos. Luego obtenemos lo que son las vigas principales y las vigas chatas. Le especificamos lo que también es su eje para un orden en lo que es los cálculos. Especificamos también lo que es el peso de losa, el piso terminado y la carga viva. En lo que es el peso de losa obtenemos lo que es el área, que se repite obviamente para lo que es el piso terminado y la carga viva. También especificamos que es de 30 centímetros de espesor. Obtenemos lo que es su peso de elemento. También obtenemos lo que son las coordenadas y la multiplicación por cada una de ellas. Luego obtenemos en total lo que sería el peso, la sumatoria de todos los pesos de los elementos, obteniendo 419.905. También obtenemos lo que es la sumatoria en las dos últimas columnas. Ahora voy a explicar lo que vendría a ser la parte del metrado de tabiques, ¿ok? Como hemos hecho la consideración. Nosotros hemos tomado una altura proporcional, ¿no? Si bien hemos podido calcular una parte por una parte, pero esto vendría a ser un proceso muy largo y muy emborroso que va a dificultar los cálculos. Sencillamente hemos calculado una altura promedio para todos los muros, considerando la distancia horizontal por la altura, ¿no? Es básicamente un promedio ponderado y de esta manera hemos calculado la altura promedio, ¿no? En cada muro y sencillamente hemos calculado la carga distribuida y que le hemos aplicado en el LITAPS. Y de esta manera hemos usado, bueno, ¿no? Para todos los muros y la única diferencia ha sido en algunos muros que ejercían cargas puntuales, ¿ok? Entonces para esto ya no es una carga distribuida, sino es una fuerza puntual. Finalmente tendríamos lo que es la carga del parapeto que se va a dar en el último nivel y va a tener una carga distribuida de 342 a lo largo de todo el perímetro. Densidad mínima de muros reforzados. Esto según la norma 070 de albañilería, tal como se puede mostrar en la figura, donde el área de corte de los muros reforzados entre el área de planta típica. Bien, en la primera fase se realizó la primera estructuración para hacer la densidad de muros para que cumpla tanto en el eje X como el eje Y. No llegaba a cumplirse en el eje X, así que en esta segunda fase se realizó el dimensionamiento de nuevo, colocando una placa en el eje 5 y con ello cumpliendo el requerimiento de la densidad de muros reforzados. Lo que se consideró para la densidad es que sea una sección transversal, preferentemente que sea simétrica, y bueno, una continuidad vertical hasta la cimentación. Como se puede apreciar en la figura, nuestro proyecto es de 5 niveles. La primera planta típica y todos los niveles son repetitivos y una longitud mínima de 1.20 metros para ser considerado como contribuyentes en la resistencia de las fuerzas horizontales. Como primera parte del cálculo obtenemos lo que es el cálculo de centroide en planta, que sería obtener el área, luego las coordenadas de toda esta área y obtenemos la multiplicación en cada una de ellas. Y obtenemos lo que es el centroide en planta dividiendo esta multiplicación sobre el área. Para el cálculo del centro de masa obtenemos lo que es la división de esas sumatorias que hemos hecho tanto en el eje X como en el eje Y sobre el peso. Ya tenemos estos valores. Luego obtenemos lo que es la carga total, que sería 651 en carga muerta, luego 103.8 en carga viva y obtenemos 754.946 toneladas. Luego para el cálculo del cortante obtenemos los factores que sería el factor Z, factor U, factor S, que sería el factor de zona, factor de uso y factor de suelo. También obtenemos lo que es el factor de reducción inicial, que sería 3, tanto en el eje X como en el eje Y en este caso. Luego para las irregularidades en planta y en altura no habría ninguna, entonces obtendríamos que sería regular y sería igual a 1. Luego para el sismo en X y en el Y tenemos que sería 6 por albañilería. Luego el periodo sería igual a 0.21 y el factor C sería 2.5. Cumplimos en el requerido, que sería C sobre R, que tendría que ser mayor a 0.11.
Por lo tanto, hallamos lo que es la corriente basal, que sería igual a Z por U por C por S sobre R. Todo esto multiplicado por P. Así obtenemos lo que es la corriente basal. Continuamos con el cálculo del peso de cada piso considerando alturas tributarias. Nuestro edificio es de 5 pisos y tiene una altura entre piso de 2.55 metros, que la dividimos a la mitad, aproximadamente 1.28 metros, y la vamos a distribuir como se muestra en la figura. El peso de la edificación ya lo calculamos previamente. El peso de cada techo es la carga muerta de tabs la top. El peso de piso de muros y columnas es la carga muerta bottom menos top y la carga viva por piso. La sumatoria de la carga muerta más 0.25% de la carga viva nos va a dar 147.36 toneladas de fuerza para el peso 1. Para el peso del piso 5, simplemente vamos a tomar la mitad de la carga muerta, obteniendo así 118.73 toneladas fuerzas. La distribución de fuerza sísmica en altura considera la fórmula de la fuerza lateral, que es igual a alfa por la corriente basal, donde alfa es igual al peso por la altura elevado a k sobre la sumatoria del peso por la altura elevado a k. K es un valor exponente que trabaja en función del periodo fundamental de vibración, que es t. Para esto tenemos dos condiciones. Para t menor o igual a 0.5, k va a valer 1, y para t mayor que 0.5, k va a ser 0.75 más 0.5t. En nuestro caso, nuestro periodo vale 0.21, es menor a 0.5, por ende k va a valer 1. Calculamos nuestras cortantes en X y Y, que básicamente sería sub entre R por el peso de la edificación. Completamos la tabla, tenemos 5 pisos, una altura entre pisos 55, el peso ya lo calculamos, realizamos la multiplicación y la sumatoria, aplicamos la fórmula de alfa y comprobamos que la sumatoria nos dé 1, y calculamos la fuerza lateral y las cortantes tanto para el sismo en X como en Y. Debemos tener en cuenta que las fuerzas para el sismo X y Y son iguales, debido a que R es el mismo para ambas direcciones de análisis. Esto no siempre se va a dar. Empecemos con el cálculo del centro de rigidez. Haremos el ejemplo del muro 6, que en este caso es horizontal. Para esto tenemos que es una estructura mixta, debido a que los muros son de albañilería y las columnas son de concreto. Entonces tenemos el módulo del concreto, que es 15.000 por la raíz de la resistencia a la fuerza de compresión, que en nuestro caso es 210. El módulo de la albañilería, que es 500 por la resistencia a la compresión del ladrillo, que en nuestro caso es un ladrillo King Kong y es de 65. La altura de entrepiso, que es 2.55. Nuestro módulo de corte, que va a ser 0.4 por el módulo de albañilería. N, que va a ser la división del módulo de concreto entre el de albañilería. T, que es nuestro espesor de 15 centímetros para los muros, y nuestro espesor equivalente va a ser la multiplicación de N por T. Este espesor va a aplicar únicamente a las columnas, que en este caso son nuestros elementos 2 y 4. Completamos la tabla, sacamos los espesores, la longitud, el área, los centroides, le hacemos la multiplicación, la inercia, que va a ser igual al espesor por la longitud al cubo sobre 12, la distancia y la inercia en X. Con esto podemos calcular el área de la excreción y el área de alma, y la división de estas nos da el factor de forma. Con esto ya podemos calcular la rigidez simplemente aplicando la fórmula que se ve en pantalla. Y bueno, realizamos lo mismo para todos los muros, a excepción de la placa, que en este caso ya no sería una estructura mixta, sino únicamente concreto. Del AutoCAD podemos extraer nuestros centroides y realizamos la multiplicación. Para el centroide en X vamos a utilizar las rigideces en Y, y para el centroide en Y las de X. Entonces en X tenemos 6.47 metros y en Y 6.11 metros. En los resultados del ETAPS tenemos que X es igual a 7.39 metros y Y a 6.20 metros. Procedemos con el cálculo de excentricidades. La excentricidad real es la resta del centroide de rigidez menos el centroide de masa, y la accidental es el 5% de la longitud del eje. La excentricidad reglamentaria va a ser la excentricidad real más menos la excentricidad accidental. Entonces en X tenemos 1.3639 con un momento torsor horario, en la resta menos 0.061 metros con un momento torsor antihorario. Para Y tenemos 1.8489 metros, un momento torsor antihorario, y 0.8939 con un momento torsor horario. En X, como tenemos diferentes signos, vamos a considerar ambos, y en Y, como tenemos ambos signos iguales, consideramos el mayor. Procedemos con el cálculo de momento torsor, donde vamos a considerar tanto el sismo en X y Y y los sentidos horario anterior para cada uno. Así tenemos como resumen nuestras cortantes para X y Y para los pisos del 1 al 5, y nuestros momentos torsores para el sismo en X únicamente sentido antihorario, y para el sismo en Y horario y antihorario. Ok, entonces ahora vamos a explicar lo que vendría a ser la distribución de las fuerzas para el sismo, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es vamos a calcular la fuerza cortante que se va a llevar cada muro originalmente, y para esto vamos a hacer lo que es, vamos a distribuir la cortante en el primer nivel a lo largo de todos los muros, ¿no? que soportan esa fuerza. Entonces lo que vamos a hacer es distribuirla de manera proporcional, ¿no? a su rigidez. Entre todos los muros del primer nivel, ¿ok? Una vez que hemos distribuido eso, lo que vamos a querer calcular es este momento que hemos calculado va a afectar, ¿ok? Va a afectar a las fuerzas que están aplicándose sobre cada muro. Y dependerá, esta fuerza, de acuerdo a su sentido, podrá incrementar o decrementar lo que es la fuerza cortante que recibe el muro, ¿no? Entonces, básicamente, lo que nosotros queremos es corregir, ¿no? Corregir estos cortantes una vez aplicado el momento torsor, ¿no?
Entonces, para esto vamos a ayudarnos de esta fórmula de acá, explicada en clase. Para esta fórmula requerimos valores, ¿no? Por ejemplo, requerimos el R, que vendría a ser la distancia perpendicular desde el centro de rigidez hacia el centroide del muro. Vamos a requerir también el valor de la rigidez del muro, y también vamos a calcular este valor, ¿no? ¿Para qué sirve este valor? Para calcular este de acá, ¿no? Este valor de acá, que sencillamente lo que vendríamos a hacer básicamente es una distribución proporcional, ¿no? Vamos a distribuir de manera proporcional, pero ¿por qué el de abajo R cuadrado? Porque sencillamente para que sea dimensionalmente correcto, ¿no? Porque este tiene unidades de fuerza, es de fuerza por distancia. Entonces, de esta manera mediante esta fórmula vamos a poder distribuir, ¿no? El momento entre todos los muros que forman el primer nivel. Vamos a distribuir, y también va a depender bastante de este factor. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a distribuir de esta manera y vamos a corregir el momento, ¿ok? En este caso hemos obtenido un valor negativo, lo que va a significar que no vamos a ajustar, ¿ok? Lo que básicamente tenemos que hacer es que este valor va a incrementar el cortante, pero si es que el caso fuese negativo lo decrementaría, pero por no vamos a ignorar el decremento y vamos a considerar solo valores de incremento. El momento sencillamente lo vamos a calcular desde comenzando el nivel superior, vamos a multiplicar la distancia entre piso por el cortante que está ejerciendo, y esto lo vamos a ir acumulando, ¿no? Hacia abajo. Y eso es básicamente lo que se repite, ¿no? Para todos para todos los niveles, y también tenemos una comparativa con lo que vendría a ser a lo que hemos obtenido del software ETABS. Y aquí tenemos que hemos obtenido en lo que respecta a cortantes un valor muy parecido, y en el momento tenemos una pequeña diferencia. El modelo matemático se realizó en el software ETABS, dándonos resultados favorables a los cálculos manuales, como se puede apreciar a continuación, donde los datos principales son el centro de masa, centro de rigidez y lo que es el peso en las diferentes plantas. Aquí se puede apreciar el centro de masa y el centro de rigidez, dándonos 6.73 para el centro de masa en eje X y en eje Y 4.83, el centro de rigidez 7.1 y el centro de rigidez en eje Y 6.07. Estos valores son favorables a los cálculos manuales, dándonos un porcentaje de variación de 8 a 10%. Y otro dato que se sacó del modelo matemático es el peso de las plantas, como se puede apreciar a continuación. Bien, para el modelo matemático se insertó lo que es la norma E020, la E030 y finalmente la E070 de albañilería, dándonos 0.2 de carga viva y 0.1 en carga muerta. Y con esto acabaría nuestra exposición. Me gustaría agradecer a mis compañeros por su trabajo, por su dedicación, y también agradecer al ingeniero Boris por habernos enseñado a este conocimiento tan importante, y esperemos que podamos seguir aprendiendo en tercera fase. Muchas gracias y hasta pronto. Oh, hermano, córtalo, no, puta, no corrí hasta luego. Córtalo. Ya, No, puta no corrí. madre. Ya, ahí lo bueno.